Bueno, recién lo anunciábamos, vamos a hablar del mercado de los campos, vamos a recibir a Christopher Brown, director de Agrooriental, vamos a hablar de cómo viene la operativa de compra-venta de campos, bueno, ya transitando estos primeros días del mes de junio. Christopher, bueno, incluso ustedes con algunas ofertas destacando algunos campos que están ofreciendo hoy dentro de lo que es las carpetas de campo que tienen en Agrooriental para vender. ¿Cómo viene hoy el mercado de los campos? ¿Qué está dejando este primer semestre del año? Además, bueno, lo hablábamos hoy en el comienzo del programa también, con estas primeras semanas, 100 días ya del nuevo gobierno, que seguramente también eso a veces la gente espera para ver un poquito las primeras señales. ¿Cómo viene el mercado de los campos hoy aquí en Uruguay? Buenos días. ¿Cómo anda, Martín? Bueno, gracias por el contacto. Un placer estar en tu programa, como siempre. Bueno, haciendo un poco, si querés, arranco haciendo un poco un breve resumen de lo que fue el 2024, que creo que fue un año que no hay que dejar pasar. Bueno, un 2024 que tuvimos, creo que el precio récord histórico de la tierra en Uruguay, con un valor promedio de $3.940, un aumento del 5% del precio promedio de la tierra en Uruguay frente a lo que fue el 2023, y a su vez también con un récord, bueno, récord no, pero creo que se vendieron arriba de 370.000 hectáreas, que si lo analizás frente al 2023 creo que subió cerca de un 50% de las hectáreas comercializadas. O sea que venimos de un año, de un 2024 muy movido, con muchas operaciones y con niveles de precio récord. Y bueno, y yendo a lo que es el primer semestre de este 2025, vemos un mercado que sigue habiendo demanda, que quizás en un mercado donde se está dificultando un poco concretar los negocios, principalmente porque la oferta de campos en venta sigue siendo bastante escasa, con una demanda que sigue estando firme, y bueno, y eso posiciona un poco a los vendedores de ponerse firme en cuanto a los valores que están dispuestos a vender sus campos. Y ahí creo que es donde quizás el 2025 está un poco más trancado en la concreción de negocios, no por un tema de falta de demanda, porque por lo que te mencionaba antes sigue habiendo una demanda firme, pero bueno, al haber poca oferta de campos a la venta, deja a los vendedores en una posición un poco más firme en cuanto a los valores. ¿Y qué puede pasar, Christopher? ¿Podríamos tener un 2025 donde sigue subiendo el precio de la tierra en Uruguay, o ya el comprador no valida, digamos, subas por lo que es el propio negocio y la rentabilidad del rubro? Y bueno, ahí hay que ver un poco cómo sigue evolucionando. Recién vamos en el primer semestre. A ver, yo creo que sigue habiendo demanda, se han hecho negocios, obviamente. Hay que ver un poco también el tema del precio de los commodities también, que venimos con una soja bastante planchada, y eso también, cuando los inversores hacen los números, las rentabilidades con los precios de la soja principalmente estando bastante bajo, ahí la verdad que frente a un valor de la tierra que está con muy buenos niveles de precios y con una soja que está con niveles de precio bajo, las rentabilidades de los campos la verdad que se acotan, y bueno, y ahí quizás es donde se trancan un poco los negocios. Pero yo creo que más allá de, obviamente que los precios de los commodities fluctúan y varían, principalmente de la soja. Pensar que en el 2022 tuvimos un precio, en 2-3 años cambian los precios de los commodities, y bueno, y ahí cambia un poco la ecuación, pero yo creo que lo importante, Martín, es que la demanda, todas las virtudes que tiene Uruguay como país, y yendo un poco a lo que vos mencionabas antes de que en los años particulares donde hay elecciones y cambios de gobierno, que quizás en otros países tienen una incidencia un poco mayor, la gente quizás con cambios de gobierno, ya sean los países vecinos, Argentina, Brasil, tiene movimientos fuertes en lo que son las inversiones en esos países. En Uruguay ya lo vimos ya en los últimos años con cambio de gobierno, que la verdad que no hay grandes movimientos o grandes
movimiento ya sea para arriba o para abajo en lo que es el nivel de inversión en el país. Eso creo que es una virtud que nos diferencia del resto. Y bueno, como te decía, frente al cambio de gobierno que tuvimos, el cambio de gobierno pasado, la verdad que vemos que sigue habiendo interés por tanto por inversores locales como inversores extranjeros que siguen viniendo a Uruguay a invertir en tierras, y también en un marco, Martín, con un cambio de gobierno en lo que fue principalmente en Brasil, que vimos que hubo un interés bastante importante y marcado por inversores brasileros, que cuando asumió Lula en el gobierno, muchos inversores empezaron a venir a Uruguay para diversificar un poco su portafolio de inversiones. También últimamente con este mundo que estamos teniendo a nivel global, con las guerras comerciales, con guerras en distintas partes del mundo, con una volatilidad muy grande de lo que son los mercados financieros, mucha gente también refugiándose en activos reales que lo protegen de la inflación, mucha gente diversificando, como te decía, portafolio, muchos inversores extranjeros que ven a Uruguay como un refugio de capital seguro, que siempre lo fue, pero en estos momentos de incertidumbre y de mucha volatilidad también lo miran con más cariño. Así que yo creo que lo importante acá, Martín, es que el país, Uruguay, le brinda a los inversores una seguridad jurídica y una seguridad con una democracia que se distingue del resto de los países de Latinoamérica, que sigue siendo la verdad que un destino para refugio de capital, y que a su vez también, si vemos la evolución del precio de la tierra, vemos que la tierra en Uruguay, como mencionábamos antes, viene con incrementos en su valor año a año. Si analizamos el 2024 del 2023, la tierra promedio en Uruguay se valorizó un 5%. Si analizás del 2020 al 2024, tuvo un crecimiento anual más o menos en el torno del 3%. Que bueno, que esas cosas la gente lo tiene en cuenta, y por más que las rentabilidades productivas de la tierra son bastante acotadas en el eje de un 2, 3, 4%, si le sumamos el incremento de valor de la tierra anualmente que estamos teniendo en los últimos años, pasa a ser una inversión bastante atractiva en estos momentos de mucha incertidumbre, ¿no? Claro. Christopher, ahora hay distintos campos de distintas características. Han estado en estos últimos días destacando un campo en 33 que tiene la particularidad de ser un campo, entre otras cosas, arrocero. En Uruguay creció el área de arroz, en su momento el precio internacional del arroz ahora bajó un poco, pero estuvo en un nivel muy alto. ¿Cómo vienen con este campo particularmente arrocero? ¿Qué características tiene allí ubicado en 33? Bueno, es un campo que lo empezamos a trabajar hace relativamente poco, hace un par de meses. Es un campo que quizás te diría que es ganadero arrocero, principalmente porque la principal limitante que tiene es el tema de agua, que obviamente que para los campos arroceros es un factor bastante importante, pero te diría que es un campo más ganadero arrocero, tiene una parte que se hace arroz, pero es un campo ganadero muy bueno, muy bien ubicado, un área bastante importante, cerca de 2.800 hectáreas, con instalaciones de trabajo, un campo criador y recriador muy bien ubicado, que lo hemos estado trabajando ya hace un par de meses, hemos tenido consultas, lo hemos estado moviendo, así que ese campo, lo estamos trabajando fuerte también, y también estamos con otro campo, la verdad que bastante interesante, en Durazno, cerca del Carmen, un campo de 800 hectáreas con un 60% del mismo que con aptitud agrícola, con buenas instalaciones, lo que es la parte ganadera también con muy buenos bajos ganaderos, también a pocos kilómetros de la ruta, y la verdad que estamos en cartera con bastante oferta, así que bastante movido también, yendo a revisar campos también para arrendar. Hemos concretado también una serie de compraventas en lo que va del 2025, así que, como te decía, el mercado de tierra sigue estando demandado.
con un poco de dificultad en la concreción de negocios, pero donde los vendedores se ponen un poco a tiro y donde aflojen un poco a los valores que pretenden, los negocios se realizan. Christopher Brown, director de Agrooriental, muchas gracias y estaremos nuevamente en contacto. Gracias a vos, Martín, y un placer como siempre.